pueden salir a una clase especial que tienen, mientras los demás nos preparamos para la parte más importante del servicio, que es la predicación y audición de la palabra de Dios. Hermanos, apreciados amigos, bienvenidos. Un gozo para nosotros tenerles en esta mañana. Y ahora vamos a la palabra del Señor. Continuamos en este día con nuestro estudio acerca de las doctrinas de la gracia. Un estudio que hemos programado especialmente para aquellas personas nuevas que nos están visitando, que recién apenas nos están conociendo, pero también es muy útil para los que ya somos antiguos en la fe. Las doctrinas de la gracia. ¿Qué son las doctrinas de la gracia? Son una serie de 5 doctrinas claves que cuando las exponemos juntas nos permiten observar cuál es la condición real del hombre. Nos permiten conocer verdaderamente a Dios, su amor, pero como vamos a ver hoy también, su soberanía. Nos permiten ver a Cristo como un poderoso Salvador. Nos resumen la doctrina de la salvación y son el verdadero evangelio de la gracia de Dios que está perdido en nuestros días. ¿Cuáles son las doctrinas de la gracia? 5 doctrinas. Primero, depravación total. Segundo, elección incondicional. Tercero, expiación limitada. Cuarto, llamamiento eficaz. Y quinto, perseverancia final. La semana pasada ya estudiamos la depravación total en Romanos capítulo 3 del 9 al 20. Y vimos la acusación que el Espíritu Santo hace a toda la raza humana de estar en un estado de depravación. Y vimos 7 características totales y universales en las que se encuentra el ser humano. El ser humano tiene una ausencia total y universal de justicia. El ser humano tiene una ausencia total y universal de entendimiento. El ser humano tiene una ausencia total y universal de buenas obras. Y así 7 características que nosotros resumimos en una sola palabra. El ser humano, después de la caída de Adán, está muerto. No está enfermo, no quedó malherido y maltrecho y medio enfermo. Él puede ahora acercarse a Dios con la ayuda de un buen maestro o un buen médico espiritual. No, está muerto. Es totalmente incapaz de hacer algo bueno, es totalmente incapaz de acercarse a Dios, necesita ser resucitado. Siendo tal la condición de todo ser humano, solo la gracia de Dios puede salvarlo. Por eso decimos, sola gracia. Pero hoy vamos a ver cómo comienza a actuar la gracia de Dios para salvar al pecador depravado. ¿Cómo comienza a actuar la gracia que está en Dios para salvar al pecador depravado? Comienza con la elección incondicional desde antes de la fundación del mundo. Comienza con la elección incondicional desde antes de la fundación del mundo. Se llama elección porque es una selección de entre un grupo. Y se llama incondicional porque Dios no ve nada, absolutamente nada en la criatura que mueva a elegirla para salvación. Lo hace por el puro afecto de su voluntad. Y a pesar de que usted entendió la semana pasada el estado de depravación e incapacidad en que está el hombre, hoy usted va a rechazar la doctrina de la elección. A usted le va a parecer que Dios es injusto. Y para que no rechace lo que es una verdad bíblica,
vamos a tratar de ayudarle un poquito con algunas reflexiones preliminares. Piense por un momento, hermano y querido amigo, piense que Dios es infinito y usted es finito. Usted tiene una mente finita, como un granito de arena en comparación con el universo. Él infinito, usted finito. Él es sabio, usted es ignorante. Él es soberano en todo, y usted va a aprender hoy que también es soberano en la salvación de sus criaturas. Él no responde a todas tus objeciones, siempre busca su gloria, siempre es justo, y por medio de su palabra revela cosas que no siempre podemos entender, pero las revela claramente para que sean creídas en contra de nuestro pobre entendimiento y nuestras muchas objeciones. Y entre esas cosas está la doctrina bíblica de la elección. La doctrina de la elección está por toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hoy, como en los mensajes anteriores y el que sigue, los que siguen, vamos a escoger solo un pasaje. Durante el culto de adoración, ustedes vimos que leímos dos pasajes muy claros sobre la elección, pero hoy hemos escogido un pasaje que es nuclear, un pasaje que está en el corazón del Evangelio, en el corazón de la carta a los romanos. Se trata de Romanos capítulo 8, desde el versículo 28 hasta el 9:24. Pastor, todo eso es un pasaje muy largo, tiene mucha información y no podremos verlo con profundidad. Tendremos que pasar sobre él rápidamente. Pero es un pasaje tan potente, tan poderoso, que lo que buscamos hoy es que las personas que no nos conocen, que no conocen estas doctrinas, sean impactadas con la verdad bíblica. La profundidad vendrá después. Hoy lo que queremos es impacto. Y por eso vamos a pasar rápido por el pasaje, pero con el suficiente entendimiento para que usted quede realmente convencido de que hay un Dios soberano que eligió para salvación desde antes de la fundación del mundo. Romanos capítulo 8, versículos 28 al 9:24. No vamos a leer todo el pasaje. Solamente voy a leer algunos textos claves dentro del pasaje que me permitan bosquejar el pasaje. Y luego, cuando lo estemos desarrollando, sí vamos a leer todo. Voy a leer primero del 8:28 al 8, del capítulo 8, voy a leer los versículos 32 y 33. Dice, amigos y hermanos, la palabra de Dios. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Saltamos al capítulo 9, verso 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y saltamos en el mismo capítulo 9, desde el 9 hasta el 16. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere y del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Se dio usted cuenta al leer el pasaje que cuando hablamos de la elección, al que escucha le parece que Dios es injusto? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Pero al mismo tiempo usted se dio cuenta de que está hablando de la elección y que eso no lo podemos sacar de la Escritura. Vamos a orar pidiendo a Dios que nos ayude en el estudio de este importante texto. Una corta oración suplicando la gracia del Espíritu Santo. Oremos. Espíritu Santo, creemos en tu obra.
Creemos que estás en medio de nosotros y que cuando nos enfrentamos a las Escrituras, tú eres el único que abre los ojos del entendimiento, tanto del que predica como del que escucha. Ayúdanos, te lo rogamos, Santo Espíritu del Trino Dios, al enfrentarnos a este difícil pero importante pasaje. Cumple el propósito que tuviste al escribirlo y al permitir que hoy sea expuesto entre nosotros. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Conforme a lo que acabamos de leer, nuestro pasaje puede ser bosquejado en 3 puntos. Lo que tenemos en este texto son 3 cosas. En primer lugar, tenemos los beneficios de la elección. Los beneficios de la elección, desde el 8:28 a 8:39. En segundo lugar, tenemos Israel en la elección. Israel en la elección, desde el 9:1 al 9:15. Y en tercer lugar, tenemos objeciones a la elección. Objeciones a la elección, desde el 9:15 al 9:24. El anterior es del 16 al 14. Y el final es del 15 al 24. 3 cosas vamos a ver entonces: las bendiciones de la elección, Israel en la elección y las objeciones a la doctrina de la elección. Vamos a comenzar con nuestro primer punto, pero antes es necesario que nos conectemos con todo el recorrido que lleva el apóstol en la carta a los romanos. La carta a los romanos es una presentación ordenada del Evangelio, y ella comienza, como vimos la semana pasada, hablándonos de la depravación. Luego que muestra al hombre en ese terrible estado de depravación, nos enseña claramente que la única salvación posible que tiene el hombre es una salvación por gracia. Vea conmigo Romanos capítulo 3, versículo 24. Vea conmigo Romanos 3, 24. Luego de la depravación, el apóstol deja claro que la salvación es solamente por gracia. 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo. Pero esa salvación que es por gracia es por medio de la fe. Vea conmigo el verso 28 del mismo Romanos 3. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Entonces la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y ahora lo que el apóstol hace es mostrar todos los beneficios o bendiciones que obtienen aquellos que han recibido dicha salvación por gracia, por medio de la fe. Y arranca su recorrido mostrando que la primera de esas bendiciones es la justificación. Romanos 5 nos habla de la justificación. Luego nos muestra la bendición de la santificación. Romanos 6, 7 y parte del 8 discuten el tema de la santificación que recibimos los que tenemos esta fe. Y en Romanos 8 se nos habla de otra bendición, la adopción. Somos adoptados en la categoría de hijos. Y ahí cuando va avanzando en Romanos 8, Pablo dice que todos los que tenemos esta fe vamos a sufrir muchas tribulaciones, pero que todas esas tribulaciones nos ayudan para bien. Y ahí nos conectamos con nuestro primer texto, Romanos capítulo 8, versículo 28. Y del 8:28 al 8:39 completa el conjunto de bendiciones que tenemos todos los creyentes que somos salvados de esta manera. Lo que más me interesa de esta sección, en mi primer punto, es que todos estos beneficios que vamos a leer a continuación son dados única y exclusivamente a un grupo especial de personas y son absolutamente seguros. Entonces, lo que quiero probar en este primer punto es que los beneficios de la salvación por la sola fe son solamente para los escogidos, como leímos en el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Son solo para los escogidos y son absolutamente seguros. Ahora sí, pues, conectados con el resto de la carta, veamos Romanos capítulo 8, versículo 28, y observemos el primer beneficio de la elección. Dice 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice aquí que todo les ayuda a bien, absolutamente todo. ¿A quiénes? A alguien, a algún tipo de individuos que Pablo llama los que aman a Dios. Y de otra manera dice que son los llamados, a esas personas que aman a Dios y que son llamados conforme a un propósito. Todo lo que les sucede les ayuda para bien. Pero ahora viene la razón, el por qué les ayuda para bien. Versículo 29. Porque, ahí está la razón, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. La razón por la cual todo les ayuda bien es porque Dios los conoció. Y esa palabra conoció no significa un conocimiento intelectual. Esa palabra conoció significa los amó. Como cuando la Biblia dice que Adán conoció a su mujer y engendró a su hijo Caín. La palabra conoció significa amó. Dios los amó. Todo les ayuda para bien porque Él los amó. Pero no solamente los amó desde antes de la fundación del mundo, sino que los predestinó, es decir, arregló todo en sus vidas para que el propósito de Dios de que ellos sean hechos a la imagen de Jesucristo indefectiblemente se cumpla. Y para que eso se cumpla, Él los metió en una cadena de eventos indestructibles. Vea conmigo el versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, amigos, lo que acabamos de leer se llama la cadena de oro de la salvación. Es una cadena indestructible. Todos los que estamos metidos en esa cadena lo estamos porque fuimos predestinados en el pasado. Justificados está en pasado. Glorificados está en pasado. ¿Qué significa que todos los verbos están en pasado? Que se va a cumplir absoluta e irreversiblemente. Esta cadena no se puede quebrar en ningún punto porque el que la hizo es Dios. Esa cadena fue hecha de las manos de Dios y nada la puede romper. Este es el primer beneficio que tenemos. El que todo nos ayude a bien porque estamos metidos en esa cadena de oro. Pero Pablo no se cansa de acumular, de apilar beneficio tras beneficio. Segundo beneficio, versículo 31. ¿Qué pues diremos? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Estos no tienen enemigos eficaces que interrumpan la realización del propósito. Tercer beneficio, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará con Él todas las cosas? Estos no les ha de faltar absolutamente nada. Todas las cosas les son dadas. Cuarto beneficio, versículos 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que hizo la cadena. Dios es el que envió a su Hijo. Dios es el que los justificó. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Estos son aquellos que aman a Dios, aquellos que Dios amó, aquellos que llamó, aquellos que justificó, aquellos que glorificó. Son un solo grupo, son quienes, sus escogidos. Estos beneficios son solo para ellos, solo para sus escogidos, no para otros, sino para ellos única y exclusivamente. Pero todavía nos falta un beneficio, quinto beneficio. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos
¿A quiénes? Nos, a los escogidos. Podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Beneficios de la elección. Beneficios para los escogidos. Pero la mente carnal comienza a protestar estas cosas. La salvación y sus beneficios totalmente seguros y solo para unos pocos escogidos, no creo. Y sobre todo cuando me pongo a pensar en lo que le sucedió a Israel. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Israel en la elección. Y es que al hablar de los beneficios seguros de Dios para unos escogidos, de salvación para unos escogidos que están en pacto con Dios, comienza a haber dificultades cuando pensamos en la nación de Israel. ¿Por qué? Porque ellos fueron escogidos. Ellos recibieron las promesas de Dios y ahora están excluidos. ¿Cómo podemos estar seguros de que todos estos beneficios no nos vamos a perder y que Dios no va a cambiar su relación con nosotros así como la cambió con Israel? Ellos tenían las promesas, ellos tenían la mayor probabilidad de creer en el Mesías, sin embargo, no creyeron en el Mesías. Entonces, ¿será que las promesas de Dios fallaron? Y si Dios le falló a Israel, cambió su relación con ellos, ¿qué garantía tengo yo que ahora soy un escogido, que Él no va a cambiar mi relación con Él, como cambió con Israel? Pablo responde: la infidelidad de Israel no hace nulas las promesas de Dios, por una sencilla razón, porque no todos en Israel eran escogidos. Y de esa manera Pablo soluciona la primera verdadera inquietud sobre una salvación por gracia, por medio de la elección. Veamos cómo Pablo maneja el asunto. Lo primero que él hace es declara su amor por Israel. No, él no es un enemigo de Israel, él ama a Israel. Capítulo 9, versículos del 1 al 3. Pablo declara su amor por Israel. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Ahora, Pablo les recuerda a los judíos los enormes privilegios que Dios les dio, versos 4 y 5, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y ahora Pablo dice, después de haber preparado todo el terreno, les dice: no, yo estoy muy triste de que ustedes no hayan creído a pesar de todos estos privilegios, pero la razón por la cual la incredulidad de Israel no hace nula las promesas de Dios y Dios no le falla nunca a un elegido, es porque hay una elección dentro de la elección. Es decir, que Israel fue elegida como nación, pero dentro de Israel no todos eran elegidos para salvación, y solo unos que fueron elegidos para salvación recibieron el cumplimiento de las promesas de Dios. No, Dios nunca le ha fallado a ninguno de sus elegidos. Dios nunca le falló a Israel, porque no todos en Israel eran elegidos. Versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son, y la palabra israelitas es ahí sinónimo con elegidos. No todos los que descienden de Israel son elegidos. No, Dios nunca le falla a sus elegidos. Lo que pasaba era que en Israel no todos eran elegidos. Y para reforzar su argumento, Pablo usa dos ilustraciones muy poderosas. Muestra cómo la elección opera en dos familias que todos estos judíos conocían: la familia de Abraham y la familia de Isaac.
Vean cómo Pablo muestra la elección operando en la familia de Abraham. Verso 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Él tuvo a Ismael, tuvo a Isaac y tuvo otros hijos con Setura. Pero de los hijos que él tuvo, ¿cuál era el único elegido? Isaac. ¿Dios le falló en sus promesas a Isaac? Jamás. Isaac recibió la salvación que es por gracia, por medio de la fe. Dios no le falla nunca a sus escogidos. Y ustedes y yo nacimos igual que Isaac. Isaac nació por una promesa y por un milagro, igual que todos nosotros en la fe. Nacemos por una promesa y por un milagro. Pero la ilustración más poderosa de Pablo no es la elección obrando en la familia de Abraham, sino la elección obrando en la familia de Isaac. ¿Por qué? Porque uno podría decir, bueno, en el caso de Isaac resulta que la línea mesiánica siguió por él, porque es que al fin y al cabo Ismael fue hijo de una esclava y Abraham lo concibió en pecado. Entonces es lógico pensar que la línea de la fe llegó por Isaac. Pero en el caso de Isaac, de la familia de Isaac, las condiciones para la elección eran exactamente iguales entre los dos miembros de la familia, y uno fue elegido y el otro no. Veamos el caso de la elección operando en la familia de Isaac, verso 10. Y no solo esto, continúa Pablo, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Ahora noten las condiciones especiales que resalta la doctrina de la elección. Nótenlas. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. No habían nacido, solo Dios conocía a estos dos mellizos. Ambos estaban en el mismo estado de depravación, aunque no habían hecho ni mal ni bien. Pero Dios envía una elección entre ellos para mostrar que su propósito de llevar a muchos a ser conformados a la imagen de Cristo se cumplirá por la elección y no por las obras humanas, para que nadie se gloríe, para que la gloria sea solamente de Dios. Entonces se le anuncia a Rebeca la elección y se le dice: el mayor servirá al menor, es decir, el elegido es el menor, y se le confirma diciendo: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pastor, esto es demasiado, más de lo que yo puedo soportar. Dios es amor, pastor. ¿Cómo un Dios bueno, viendo una criatura caída, le daría su salvación a uno y a otro no? Yo creo más bien que Él le da a todos la misma oportunidad, y que la salvación debe depender del hombre y no de Dios, porque eso hace ver a Dios injusto y cruel. Un padre que tenga dos niños enfermos no le daría el remedio a uno y se lo negaría a otro. Pastor, eso es injusto. No puede ser. Y por eso ahora vamos a nuestro tercer punto: objeciones a la elección. Ya vimos los beneficios de la elección. Vimos Israel en la elección, y cómo en el caso de Israel, en vez de hacernos dudar de la fidelidad de Dios, confirma la fidelidad de Dios para con sus enemigos. Y ahora el apóstol incluye las objeciones que la mente humana siempre pone cuando se habla de gracia soberana, cuando se habla de un Dios soberano, cuando se le dice a la gente que Dios es soberano y que una hoja de un árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. Todo el mundo dice: sí. No se mueve una hoja sin la voluntad de Dios. Todo el mundo dice: sí. Pero cuando dicen uno que Dios es soberano en la salvación, todo el mundo dice: eso es injusto, no lo puedo creer. Y entonces mi mamá, y entonces mi papá, y entonces mis hermanos. Todo el mundo comienza a protestar. Esta doctrina es contraria a nuestra intuición. Siempre la vamos a rechazar, y por eso se necesita una gracia especial del Espíritu de Dios
para que ustedes y yo seamos reformados. De lo contrario, vamos a militar en las filas de Arminio. Pero por la gracia de Dios, ustedes van a ver que estas objeciones confirman aún más la verdad de que hay un Dios soberano, que a unos elige y a otros no. Objeciones a la doctrina de la elección. Primera objeción: pastor, Dios luce injusto si salva solo a unos escogidos. Verso 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Comencemos viendo la pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? La pregunta de que se cuestione que hay injusticia en Dios indica que el oyente está entendiendo exactamente lo que se le está diciendo. ¿Qué se le está diciendo? Que hay dos seres humanos caídos y a uno Dios lo escogió, se llama Jacob, y a otro Dios no lo escogió. Y eso lo hizo por su gracia soberana. Eso es lo que se viene diciendo. Entonces la persona que oyó entendió e inmediatamente replica diciendo: pero eso parece injusto. La pregunta confirma la claridad del mensaje. La pregunta confirma que la persona está entendiendo claramente lo que se está diciendo. En otras palabras, escuchen bien mis hermanos, escuchen bien mis amigos. Lo que usted rechaza por naturaleza es la verdad. Voy a volver a repetirlo. Lo que usted rechaza por naturaleza es la verdad. Es la verdad bíblica, infalible del Dios todo soberano. Definitivamente, a los ojos del ser humano, creyente o no creyente, Dios no es injusto al mostrarse soberano en la salvación de los pecadores. La respuesta es un no absoluto, dice Pablo, en ninguna manera. Y ahora va a probar su respuesta. Viene la prueba de su respuesta. Y uno pensaría que un hombre tan inteligente como el apóstol Pablo, que es capaz de razonar a una altura muy alta, superior a la de cualquier ser humano, va a exponer un argumento lógico, va a decir algo lógico para defender la justicia de Dios, de que Dios no es injusto, mira, no, Dios es soberano y el hombre responsable. Absolutamente nada. Eso lo único que hace es citar dos versículos del Antiguo Testamento. Eso es lo que hace. Lo que Pablo está queriendo decir es: ¿por qué te sorprendes? La Escritura ya había anunciado que tu Dios es soberano. Versículos 15 al 18. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende, escuchen, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y repite: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. La gracia de Dios es soberana para salvar y para endurecer al que de por sí mismo se ha condenado y a sí mismo se ha endurecido, y luego Dios lo ha endurecido aún más, tal como sucedió con Faraón. Dios es soberano para haberle dado gracia y misericordia a Moisés y habérsela negado a Faraón. Dios es soberano en la salvación de los pecadores. Pastor, si antes me pareció injusto que escogiera a Jacob y no a Esaú, ahora me parece todavía más injusto que endurezca al que no escogió. Esto es más de lo que yo puedo soportar. Segunda objeción, versículo 19. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? De nuevo, la pregunta muestra que la persona que escucha está entendiendo exactamente de qué se está hablando. Dios al que quiere salvar, salva, y al que quiere endurecer, endurece. Entonces el que está escuchando está pensando lo siguiente: bueno, si eres soberano y hace con nosotros lo que quiere, y a unos salvas y a otros no, y a otros endurece, ¿quién puede resistir lo que él ha decretado? Entonces, ¿por qué nos declara culpable? Si
Si somos como marionetas en sus manos y lo que sucede es lo que quiere, entonces no somos culpables. Eso es lo que está preguntando ahora este objetador imaginario con el cual disputa Pablo. Y uno pensaría que el apóstol ahora va a empezar, ahora sí va a argumentar. Ahora sí va a sacar su brillante intelecto teológico y va a empezar a argumentar y a decir algo como esto. Mira, no, resulta es que Dios es soberano y el hombre es responsable. Entonces, en última instancia, el hombre es el que se condena a sí mismo. No. En vez de razonar con lógica y con altura, Pablo se enoja. Se enoja en gran manera. Y lo que hace es regañar a su interlocutor imaginario. Lo regaña y le dice, versículo 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? No hay respuesta, hay un regaño. El regaño es muy severo. Pablo le está diciendo, basta ya, pasaste los límites. No te atrevas a tocar este terreno, esto es terreno santo. Basta ya. Hay más posibilidad de que la vasija inanimada entienda a su alfarero creador que tu mente de chorlito, de frijol, de arroz, entienda al soberano que te creó. Hay más posibilidad que la vasija inanimada entienda a su alfarero, que la criatura entienda a su creador. Basta ya, no me preguntes más. Y ahora refuerza su regaño con un regaño más bravo todavía. Y esto que voy a leer a continuación es el pasaje que el 90% de la iglesia evita, que no quieren leer, que le dicen a los pequeñitos, las ovejitas de su iglesia. La mayoría de los pastores les dicen, hijito, este pasaje es algo que vamos a entender allá en la ciudad celestial, no te preocupes por él ahora solo piensa que Dios te salvó por tu libre albedrío. Y si pudieran los pastores de nuestros días, con unas tijeras santas, harían un recorte santo de este pasaje santo y lo mirarían a un basurero santo, porque no les gusta, les duele, les molesta, no quieren entender que Dios es soberano. Versículos del 21 al 24. O no tiene, el Pablo está furioso, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Y qué? Miren, está furioso. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros sus elegidos, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Hermanos, por eso decidí cambiar la profundidad por el impacto, porque la sola lectura de este pasaje te muestra que Dios es soberano, que Él es soberano en la salvación de los pecadores, que Dios permitió que la humanidad entera se convirtiera en una masa caída y depravada y muerta, y luego soberanamente, para mostrar su justicia y su ira, no escogió a muchos, sino que los dejó justamente en la condenación que ellos mismos se causaron por su depravación, y luego, para mostrar su maravillosa gracia, escogió de entre esa masa a muchos y los unió a su Hijo Cristo para salvarlos de una manera perfecta y absoluta por pura gracia. Y ese es el verdadero evangelio de Dios, que esos escogidos llegarán a ser exactamente iguales a Cristo el día en que se complete nuestra redención. Dos objeciones. Primera,
¿Será que hay injusticia en Dios? Segunda, ¿por qué entonces nos culpa de pecados y hace lo que quiere? Pero hay una tercera objeción que no está en el texto, pero la quiero traer a colación, porque es la más popular y la que gravita dentro del cristianismo evangélico de nuestros días, como supuestamente la victoria contra el cristianismo histórico. La mayoría de nuestros hermanos de otras iglesias no reformadas creen que han triunfado contra el cristianismo histórico cuando les proponemos que Dios es soberano y ellos nos dicen, Dios no hace acepción de personas. Creen que con eso ya han derribado toda esta monumental montaña de revelación que hemos visto hoy panorámicamente. No, estamos muy lejos de derribar una montaña con ese toquecito. No. Jamás. ¿Qué quiere decir la Escritura cuando dice que Dios no hace acepción de personas? Si ustedes toman con cuidado y revisan el texto, cuando Dios dice que la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, lo que se refiere es a su justicia. Cuando Él administra justicia, a Él le da lo mismo al rico que al pobre. Él no trata mejor al pobre por ser pobre ni al rico por ser rico. A Dios no le influencia nada. Cuando Él administra su justicia, Él es absolutamente imparcial. Eso es lo que quiere decir que no hace acepción de personas. Pero cuando se trata de dar su misericordia, toda la humanidad está caída y ninguno tiene derecho a reclamar la misericordia de Dios por algo propio. Dios le da su misericordia a quien Él quiere y punto. Dios es soberano. Amén. Y nadie puede reclamarle que yo tengo derecho a que tú me des tu misericordia. No, Él dice, tendré misericordia del que tendré misericordia. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Al observar los beneficios de la elección, hemos aprendido que todo lo que nos da la salvación por la fe en Jesucristo es seguro y absolutamente, únicamente para los elegidos. Dos, que el fracaso de Israel no quita la eficacia y la seguridad de la elección, porque no todos en Israel eran verdaderamente elegidos. Y tercero, que por muchas objeciones que se levanten en tu mente, Dios siempre será justo y soberano. Por mucho que te opongas, Él siempre será justo y soberano. Y todo lo podríamos resumir en 4 frases cortas, lo que hemos visto hoy. Lo puedo resumir en 4 frases cortas. Primero, que la única esperanza de salvación al hombre depravado está en la elección incondicional de Dios. Segundo, que la doctrina de la elección incondicional y la predestinación son enseñanzas muy claras en la Escritura que la mente humana se resiste a aceptar. Tercero, que ni la elección para salvación, ni la reprobación, o sea, no elección para condenación, hacen a Dios injusto. Que cuando estemos en la gloria, que cuando estemos en el reino, todos cantaremos: ¿quién no te temerá, oh Señor? Justos y verdaderos son tus caminos. Y en otro canto diremos: la salvación pertenece al Señor. Amén. Finalmente, hemos aprendido que Dios no responde a todas nuestras objeciones, que simplemente Él declara su majestad soberana y espera ser creído, temido, amado, obedecido y adorado por todo su pueblo. Eso es lo que Él pide. No va a dar explicaciones, como dice Job 33. Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Y finalmente, podemos terminar el estudio de este maravilloso pasaje con algunas palabras de aplicación. Podemos hablar a manera de aplicación a los creyentes que estamos en este lugar. Hermanos, un verdadero creyente puede estar seguro de ser un elegido. Los verdaderos creyentes, cuando nos examinamos a nosotros mismos y vemos que tenemos una doctrina correcta, que tenemos los rasgos distintivos de un verdadero creyente, y que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y en la intimidad, en lo profundo del corazón, clamamos: Abba, Padre, podemos estar totalmente seguros de que somos elegidos por Dios,
desde antes de la fundación del mundo, y que la salvación que es por gracia, por la sola fe, con todos sus beneficios, es total y seguramente nuestra, y podemos descansar en eso como el mayor favor que hemos recibido jamás. Pero esa seguridad, en segundo lugar, esa seguridad no es licencia para pecar. Porque leímos en Efesios capítulo 1, verso 3, que Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. De tal suerte que si alguno pretende ser un elegido, pero no está andando en el camino de la santidad, la presunción del tal es vana, y lo único que hace es dirigirse a un infierno seguro, porque sin santidad nadie verá al Señor. La palabra elegido y la palabra santidad son hermanas gemelas que no pueden separarse. Siempre van juntas. No hay uno que sea elegido, que no anhele con todo su corazón ser el hombre más santo para el Señor. No es licencia para pecar, pero hermanos, sí es licencia para el gozo santo. ¿Cómo no me voy a gozar yo de saber que Dios me ha elegido? ¿Cómo no me voy a gozar? ¿Cómo no voy a pensar que lo más grande que me ha sucedido es que el Dios soberano de cielos y tierra, viéndome caído en medio de una masa putrefacta, me haya visto con amor, haya pronunciado su nombre, haya escrito mi nombre en el libro de la vida, y ahora me llame por mi nombre propio y me haya traído a su redil para que sea una de sus ovejas? ¿Cómo no me voy a gozar? La Escritura dice: bienaventurado el varón a quien el Señor eligiere. ¿Cómo no voy a sentir bienaventurado, como dice el himno? Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar, de alegría llenos, y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino. Esto no es licencia para pecar, es licencia para gozar con el Señor. Pero también es fundamento para el tiempo de aflicción. Cuando vienen las pruebas, aprendimos esta mañana que todos los verdaderos elegidos vamos a tener pruebas hasta el final. Cuando vienen las pruebas, cuando las aflicciones vienen, algunos hermanos elegidos, por cierto, dicen: pastores, que ay, a mí me da tan duro, yo he vivido una vida tan difícil, yo nunca he tenido nada. Y algunos dicen: ay, yo ni siquiera me he ganado nada, yo no me he ganado nada, no me han dado nada. Hombre, no sea descarado, no sea descarado, como que usted no se ha ganado nada. Me parece poquito que el Señor Todopoderoso lo haya elegido. Cuando esté en la tribulación tiene que recordar eso. Y eso era lo que recordaba el famoso himnólogo Horacio Spafford, cuando, habiendo recibido la noticia de que 3 de sus hijas murieron en un naufragio y su propio negocio en Chicago se quebró, toma su pluma y dice: de paz inundada mi senda ya esté, ocurra aún más de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré: estoy bien con mi Dios. Amén. ¿Qué más puede ser que eso? No, nosotros, los que tenemos la seguridad de ser elegidos, somos las criaturas más bienaventuradas de toda la tierra. El Señor es nuestro gozo y nuestra fuerza en medio de la tribulación. Pero también este pasaje tiene unas palabras de aplicación para las personas que están aquí y aún no han entregado su vida completamente a Cristo. Somos conscientes de la dificultad de esta doctrina y que muy seguramente estos amigos queridos que nos visitan hoy van a estar confundidos, preguntándose: oiga, pastor, entonces yo tengo que tratar de asegurarme si yo soy elegido. ¿Cómo hago yo para saber si soy elegido? Amigo querido, déjame decirte, tú en este momento no debes preocuparte para nada por averiguar si eres o no elegido. Eso no lo sabremos todavía, pero hay una cosa que sí sabemos: que tus pecados están bajo el juicio de Dios. Y eso sí es seguro, que si te mueres ahora sin arrepentirte y venir a Cristo, vas a ir al infierno, al lugar donde no van los elegidos.
Así que lo seguro para ti es que tienes que arrepentirte de tu pecado. No, la doctrina de la elección no es algo en lo cual tú ahora vas a preocuparte. Debes preocuparte por tu pecado. Por el pecado que te separa ahora mismo de Dios y que solamente Cristo expió en la cruz. Y solamente por medio de él puedes librarte de ese pesado fardo, de esa pesada culpa de tu pecado e ir ante el trono de Dios diciendo: Señor, perdona mi pecado, limpia mi maldad, y después de que hagas eso, Dios dará seguridad a tu corazón de que fuiste uno de sus elegidos. Pero ahora no debes preocuparte por eso. Preocúpate por tu pecado, no por la doctrina de la elección. Que el Señor nos dé, a los que andamos ya en sus caminos, gozo, fuerza al conocer esta preciosa doctrina, y a los que no la conocen, el Señor les dé su preciosa salvación y los una a ese coro de santos escogidos que adoran sin cesar, de alegría llenos. ¿Qué puede valer una corona de oro sobre mi cabeza cuando Él me ha dado su amor? Nada. Por eso, gustosos, los santos escogidos, arrojaremos nuestras coronas a los pies de nuestro amante Salvador. Vamos a ponernos de pie. Oremos pidiendo al Espíritu Santo que Él complete la obra que inicia con la exposición de la palabra. Espíritu Santo, gracias por traernos en este día del Señor a una iglesia bíblicamente constituida, en la cual te ha placido recuperar el verdadero evangelio de la gracia de Dios y permitir que todas estas personas, esta gran cantidad de personas, se expongan hoy a esta verdad. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque haces ahora lo que más te gusta hacer: exaltar a tu Hijo Cristo, nuestro precioso Salvador, por medio de estas doctrinas que dan gloria a su maravilloso nombre. Permite que los que hemos hoy recibido esta palabra la meditemos el resto de nuestro día, y tú honres profundamente esa seguridad maravillosa de ser tu pueblo, de ser tus elegidos, ese gozo, porque dice la Escritura: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico se alaba en su riqueza, ni el valiente se alaba en su valentía. Si en algo vas a gloriarte, a alabarte, alábate en conocerme y entenderme que yo soy el Señor. Y hemos conocido tu nombre, no porque nosotros nos hubiésemos acercado a ti, sino porque tú nos amaste primero y nos acercaste a ti. Ahora permite que disfrutemos de esa seguridad, de ese gozo y de esa fuerza que necesita nuestra fe para enfrentar las tribulaciones. Y a nuestros queridos amigos que están aquí sin Cristo, concédeles el descubrir a ese Dios santo, 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 que está airado contra sus pecados y al cual necesitan venir por medio de Cristo, pidiendo perdón y misericordia para hallar salvación, para luego darse cuenta que llegaron allí no por sus obras, sino porque también fueron elegidos por ti. Muchas gracias, Señor, por este tiempo hermoso. Ahora queremos reaccionar a la palabra predicada con cantos. Queremos reaccionar con salmos, himnos y cánticos espirituales que contienen las preciosas doctrinas que profesamos y que terminan la obra del Espíritu afianzando en nuestros corazones la maravillosa verdad de la elección. Gracias te damos, Señor. Ahora